¿Cómo están todos? Bueno, qué bueno volver a encontrarnos, volver a reunirnos por este medio de comunicación para seguir pensando, discutiendo y trabajando sobre distintos tópicos de la materia historia. Hoy vamos a trabajar puntualmente con la España del siglo XVIII, es decir, el Imperio Español en el siglo XVIII, retomando un poco el trabajo que hicimos en las clases anteriores, que fue abordar las revoluciones burguesas influenciadas por el iluminismo, tanto en Francia como en Inglaterra, ¿sí? Que desarrollaron distintas transformaciones en el orden de lo económico, en el caso de Inglaterra, y en el orden de lo político, en el caso de Francia. No podemos pensar a España aislada de Francia e Inglaterra, ya que a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII y en adelante, tanto Francia como Inglaterra como España van a disputarse la hegemonía y el dominio mundial, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que al menos en el caso puntual de Inglaterra y en el caso puntual de España hay una vocación, una intención imperial. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una necesidad manifiesta de estos dos grandes estados europeos, Francia en un tercer lugar, de profundizar su control y sometimiento de la política mundial y del comercio mundial, ¿sí? Estamos hablando de que a lo largo de los siglos XV, XVI y XVII comienza a desarrollarse el capitalismo mercantil y las distintas potencias están disputándose ese mercado mundial, como lo vimos en distintas clases. Puntualmente vamos a hacer una pequeña llamadita, ¿sí? Para analizar la situación de España antes del siglo XVIII y después trabajar juntos el siglo XVIII puntualmente. En los siglos anteriores al siglo XVIII, España sí tiene una posición dominante a nivel global, sobre todo en los siglos XVI, XV y XVI, ¿sí? Y mitad del siglo XVII. El Imperio Español, porque cuando hablamos de España hablamos del Imperio Español, ya que España es un estado, ¿sí? Que tiene un sistema colonial, que administra, domina y controla un sistema colonial, nace formalmente en 1516 con el ascenso al poder de un soberano, Carlos I, que se convertirá en Carlos V también, denominado como Carlos V porque ese es su nombre de emperador, ¿sí? Será emperador, será el gobernante, ¿sí? De un imperio territorial que 184 años después de su ascenso al poder, llegará a ocupar una superficie territorial, ¿sí? De más de 20 millones de kilómetros cuadrados y tendrá aproximadamente 60 millones de habitantes, ¿sí? Entrando al siglo XVIII. Es decir, es un imperio enorme. Quizás es uno de los imperios territoriales más grandes de la historia. Llega a tener presencia desde lo que hoy es los Estados Unidos, el sur de los Estados Unidos, atravesando todo lo que es Centroamérica y las Antillas, la región andina y parte de lo que es el Río de la Plata, pero también presencia en algunos lugares puntuales de Asia y África. Es decir, habrá que esperar recién hasta el siglo XIX para que Inglaterra releve a España de esa posición de dominio en el sistema político internacional. España, ¿sí? Como dijimos, un imperio colonial, goza de una posición de privilegio a lo largo de los siglos XV y XVI. Domina el comercio mundial a través de un sistema monopólico, gobierna sus colonias en América a través de un sistema totalmente centralizado, que es controlado desde Madrid, ¿sí? Desde el punto de vista de la política, en la cabeza del rey, a través de dos virreinatos puntuales en América. En 1535 es creado el Virreinato de Nueva España, con capital en México, y en 1542 es creado el Virreinato del Perú, con capital en Lima, donde hay además un importante puerto en el Pacífico, que es el Callao, y se ejerce desde esas dos unidades administrativas el control de las colonias en América, y se lidera desde Madrid en la cabeza del rey, ¿sí? Los primeros reyes del imperio colonial español pertenecieron a una dinastía que se las conoce como los Austrias, ¿sí? Los dos reyes más importantes de esa dinastía fueron Carlos I o Carlos V, nieto de los reyes católicos que iniciaron el proceso de conquista, y Felipe II, su hijo, ¿sí? Que llevó al imperio español a su máxima extensión. De hecho, hay una leyenda que dice que Felipe II planteaba que en su imperio colonial nunca se ponía el sol, ¿sí? Porque tenía de alguna manera presencia en todos los continentes. Era tan gigante que le permitía mantener un control monopólico del comercio mundial, sobre todo el comercio atlántico. ¿Qué significa el comercio atlántico? El comercio entre Europa y las colonias americanas a través del ejercicio de un sistema monopólico. ¿En qué consistía ese sistema monopólico? Básicamente en un sistema de flotas y galeones que a comienzos del siglo XVI cruzaba el Atlántico
y intercambiaba, más que intercambiaba, en realidad extraía mediante un sistema apoyado fundamentalmente en la minería, en 2 minas en América Puntual, en Potosí, ¿sí? En lo que hoy es Bolivia, en el virreinato del Perú, y en las minas de Zacatecas, en lo que hoy es, lo que era en su momento el virreinato de Nueva España, ¿sí? Con su capital en la Ciudad de México. Extraían, ¿sí? De ahí minerales, metales, y lo trasladaban con un sistema de flotas y galeones a lo largo del Atlántico a través de 2 puertos. Uno, el puerto de Portobelo, ¿sí? Muy importante, y el otro, el puerto de Veracruz, ¿sí? ¿Dónde eran trasladados estos productos? A Cádiz. Cádiz era el puerto monopólico más importante del Imperio Español a lo largo de los siglos XVI y XVII, ¿sí? ¿Qué extraía España, el Imperio Español, de sus colonias americanas? En un comienzo, sobre todas las cosas, metales preciosos. Esos metales preciosos eran, sobre todas las cosas, plata, ¿sí? El número es un número muy grande, pero se estima que aproximadamente, ¿sí?, se extrajeron de América a lo largo de los siglos XVI y XVII más de 17 millones de toneladas de plata, ¿sí?, y más de 800.000 kilos de oro, ¿sí? Un volumen de metales que sirvió para fortalecer a la monarquía española, pero que sin embargo fue dilapidada por la política de los primeros monarcas españoles destinados a sostener distintas guerras religiosas y sus disputas tanto con Inglaterra como con Francia. Eso va a llevar, de hecho, todo ese dinero, ¿sí?, va a llevar a que los monarcas españoles dilapiden estas fuentes de recursos, terminen altamente endeudados y el Estado español termine en bancarrota. Sin embargo, en un comienzo América era de alguna manera la fuente básica de provisión de metales para lo que era el Imperio Español. Además, ¿sí?, con el tiempo, a pesar de que los españoles extraían de América ese enorme volumen de minerales, las colonias americanas fueron adquiriendo lo que se llama un gran grado de autonomía. ¿Qué significa? Que la sociedad local, ¿sí?, desde el punto de vista cultural y político, se fue mestizando. Es decir, los blancos comenzaron a integrarse o articularse lentamente en una sociedad de castas, ¿sí?, pero a partir del cruce cultural. Ese cruce cultural que se dio origen al mestizo, pero también al criollo, ¿sí? El criollo era el blanco nacido en América y el mestizo era producto del cruce entre un nativo y un peninsular, o entre un nativo y un negro, ¿sí? U otros tipos culturales a partir del cruce, que es biológico, pero también después va a ser cultural. Esa sociedad, sobre todo la parte criolla de la sociedad, va a ir ganando autonomía. Autonomía quiere decir que va a empezar a controlar el desarrollo de ciertas actividades en América. Sobre todo algunas actividades en el campo de lo económico, el control de las haciendas, ¿sí?, o el control de ciertas plantaciones, pero también cierta injerencia en la actividad política que se da en los segundos o terceros planos, nunca en el primer lugar, porque en los cargos políticos más importantes están reservados a las autoridades que provienen de España, los llamados peninsulares, los blancos, los que provienen, ¿sí?, de España y sobre todo de Madrid y de Cádiz, comerciantes o funcionarios políticos, que son enviados por los reyes para controlar la actividad de los criollos. Criollo, acuérdense, es aquel que, siendo blanco, vuelvo a enfatizarlo, ha nacido en América, se ha integrado a sus prácticas culturales y de alguna manera empieza a reclamar, a partir del ejercicio de ciertas profesiones, ¿sí?, las profesiones liberales, abogados, intelectuales, comerciantes, mercaderes, artesanos, manufactureros locales, comienzan a reclamar una mayor participación y ascenso social. Eso va a llevar en algún momento a un choque entre los peninsulares, ¿sí?, los que provienen directamente de España, y los criollos. Otros sectores están mucho más postergados en esas colonias. Hablemos de los indígenas, que se encuentran de alguna manera en una peor situación, a pesar de que el Imperio Español ha intentado realizar reformas. Esas reformas no han surtido efectos prácticos. Los indígenas fueron explotados en su gran medida, padecieron enfermedades, padecieron maltrato y fueron sometidos a sistemas de trabajo forzosos, algunos de ellos incluso contratos indebidos y crueles, a pesar de que el Imperio Español, con 2 leyes, las leyes nuevas en su momento y anteriormente las leyes de Burgos, intentaron regular, ¿sí?, la actividad de trabajo y la actividad humana, ¿sí?, de los indígenas, sosteniendo y defendiendo derechos que después eran vulnerados y violados en las propias colonias. Eso en cuanto a la población, ¿sí?, la población local, que es una población, como les dijimos, mestiza.
Pero desde el punto de vista económico, como marcamos recién, también ciertas actividades comienzan a tomar autonomía en relación a Madrid y Cádiz, que son, digamos, el centro político y el centro económico del imperio. Estas actividades económicas locales, como les mencioné antes, las haciendas, ¿sí?, que producen determinados bienes para el consumo local, o las plantaciones, ¿sí?, que se nutren además de los esclavos traídos por los ingleses o los portugueses a América, de alguna manera están en manos de sectores locales, ¿sí? ¿Qué producen? Producen cacao, azúcar, que fue introducida básicamente por los portugueses en el continente, tabaco, ¿sí?, café, y están bajo control de algunos sectores locales. Y ahí está la puja también entre los peninsulares y los criollos por el control de esas actividades económicas. Las minas, en cambio, pertenecen, ¿sí?, la actividad minera pertenece a los reyes y además se paga un porcentaje, ¿sí?, se le paga un porcentaje en impuestos a los reyes por la concesión de esas minas. Por eso también hay una tensión. Desde el punto de vista político, entonces, vamos a tener una situación muy particular. A lo largo de los siglos XV y XVI, ¿sí?, España junto con Portugal gozan de un predominio político y económico a nivel mundial, ¿sí?, porque de alguna manera se nutren de los minerales extraídos de América, ¿sí?, y gozan de una posición de privilegio. Pero lentamente las colonias van adquiriendo autonomía. Esto no significa que eran independientes, pero que sin embargo, ¿sí?, se autoadministraban en cierta medida, y a pesar de que los reyes sancionaban leyes destinadas a las colonias de alguna manera lo que hacían era interpretar esas leyes en su propio beneficio bajo una fórmula que es que las decisiones de los reyes se obedecen pero no se acatan. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces no se llevan realmente a la práctica. Esto sucedió durante los siglos XV, XVI y XVII. En el siglo XVII, este gigante que es el Imperio Español entra en una profunda crisis. Una crisis que tiene que ver con el agotamiento, ¿sí?, de sus reservas económicas. Gran parte de los minerales extraídos en América comienzan a agotarse, sobre todo porque se van a financiar los intereses de los préstamos que le piden los reyes españoles a los banqueros europeos, sobre todo a los alemanes, para financiar sus guerras con Francia e Inglaterra, pero a su vez para financiar sus guerras de persecución religiosa, que ya las veremos, y el Estado español entra en bancarrota. Hacia finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, el Imperio Español puede decirse que está en una profunda crisis política y económica. Política en el sentido de que sus reyes carecen de un liderazgo para controlar, para conducir y para ejercer el poder, no solo en el Estado español, sino también en la enormidad de sus colonias. Y en segundo lugar, porque además el Estado, desde el punto de vista económico, está en bancarrota. Sus cuentas, ¿sí?, están de alguna manera en un carácter deficitario. Deficitario quiere decir que sale más de lo que entra en esas cuentas públicas, no se recauda lo suficiente, el Estado no tiene control de sus propios funcionarios y la figura de los reyes está fuertemente debilitada. ¿Quién gobierna España, el Imperio Español, hacia finales del siglo XVII? Gobierna el último emperador, el último rey en realidad, del linaje de la Casa Austria. La Casa Austria es la que da origen al Imperio Español, como les dije antes, con el rey Carlos I. ¿Cómo se llama este rey? Carlos II. ¿Sí? Carlos II es el último de los reyes Austria en España. ¿Sí? Austria es el nombre, como les dije recién, de la casa dinástica. Y este rey tiene una particularidad. Además de tener diferentes problemas de salud, ¿sí?, sobre los cuales se ha debatido mucho en la historiografía, ¿sí?, padece problemas de salud quizás asociado a problemas de índole genético, ¿sí?, propios de los cruces entre familiares en su propia dinastía, pero además posee un carácter dubitativo, ¿sí?, incapaz de tomar decisiones políticas desde el punto de vista estratégico, y sobre él, digamos, distintos sectores políticos ejercen una influencia que es nociva, ¿sí? Es decir, no es la persona adecuada para conducir un imperio en tiempos de crisis, pero además no es la persona adecuada para conducir un imperio que pueda competir con Francia y que pueda competir con Inglaterra. Una Francia que se está encaminando en el absolutismo hacia su Revolución Francesa, y una Inglaterra que se está encaminando a partir de sus reformas, ¿sí?, con el sistema parlamentario, hacia su revolución industrial. ¿Cómo hace España para competir en esas condiciones? Hacia fines del siglo XVII se agrega un problema. Carlos II, ¿sí?, llamado el hechizado, así lo llaman al rey de España, muere, ¿sí? Muere el último rey Austria, ¿sí?, de la dinastía Austria, y no deja sucesores, ¿sí? Entonces, la corona española, ¿sí?,
se ve envuelta en una enorme crisis política interna. Imagínense el imperio, uno de los imperios territoriales más grandes del mundo, sin rey. Ante esta situación, ¿sí?, los propios españoles debaten qué hacer, pero los franceses, ¿sí?, intentan apoderarse de la corona española. ¿Qué significa que intentan apoderarse de la corona española? La corona gobernante en España, la corona del rey Luis XIV, intenta imponer en Francia, en España, a un rey de su propia dinastía. Termina sucediendo eso, ¿sí? Se produce lo que se denomina la Guerra de la Sucesión Española, en la cual dos coronas, ¿sí?, la corona de Austria y la corona de Francia, se disputan el trono español y los franceses imponen, ¿sí?, a un rey de origen extranjero en España, ¿sí?, e imponen a su vez una nueva dinastía en España, los Borbones. Los Borbones son la dinastía que gobierna Francia, ¿sí? Esa dinastía que gobierna Francia desde finales del siglo XVI, comienzo del siglo XVII, ahora también gobierna España, ¿sí? Desaparece la Casa Austria que gobernaba España hacia finales del siglo XVII y a comienzos del siglo XVIII, en el año 1700, asciende al poder, ¿sí?, después de una guerra de sucesión, la dinastía de los Borbones, ¿sí?, con su primer rey, Felipe V, ¿sí? Después de la firma de un tratado, que se lo conoce como el Tratado de Utrecht, que da fin a la Guerra de la Sucesión Española, y en ese tratado, ¿sí?, se ponen de acuerdo, Francia, España, interviene Inglaterra en esas negociaciones, y la casa de Borbón, los Borbones, pasan a gobernar España. Los ingleses sacan su tajada de este acuerdo porque se firma una cláusula a partir de la cual los tres estados, Francia, España e Inglaterra, se acuerdan repartirse el poder casi de manera hegemónica en Europa, pero también en las colonias. De alguna manera se equilibra el poder entre estos tres estados provisoriamente, porque después se van a volver a producir disputas. Asciende al poder la Casa Borbón en España, es decir, España y Francia pasan a estar aliadas, e Inglaterra saca su beneficio con la autorización de un tratado que le permite introducir esclavos en las colonias americanas, ¿sí? Esta situación es muy particular porque al ascender un gobernante de la Casa de Borbón en España, Felipe V, se traslada a España el movimiento ilustrado. ¿Por qué? Porque en Francia, como habíamos visto ya en clases anteriores, tiene mucha presencia el desarrollo de las ideas ilustradas y los gobernantes franceses son déspotas ilustrados y además esas ideas ilustradas después van a impactar en su propia revolución. Ahora, además, en España gobernará un nuevo déspota ilustrado influenciado por un círculo de intelectuales iluministas. Felipe V, rodeado, ¿sí?, un rey de poco carácter político, pero rodeado de un grupo de intelectuales, ¿sí?, de origen ilustrado e iluminista, el conde de Aranda, el conde de Campomanes, el marqués de Esquilache, ¿sí?, distintas figuras asociadas al iluminismo que van a asesorar al rey de España para producir una transformación en el Estado español que estaba en decadencia. Los Borbones, que pasan a gobernar España, se dan cuenta de algo. Se dan cuenta que España, el imperio español, debe recuperar su iniciativa en Europa. Y la única manera de recuperar su iniciativa es realizar una serie de reformas profundas que transformen no solo al Estado español, sino también a la administración de las colonias y a la relación entre el Estado español y sus colonias. ¿Para qué? Para competir con Inglaterra. Inglaterra intenta controlar, a partir de su revolución industrial, el escenario mundial, y España, con sus reformas, intenta compensar el avance de los ingleses en el terreno del mercado mundial, pero también de la diplomacia europea. ¿Cómo lo van a hacer estos reyes? Los reyes Borbones, primero, ¿sí?, el rey Felipe V, entre el año 1700 y el año 1746, y segundo, ¿sí?, Carlos III, entre el año 1746 y el año 1788, van a desarrollar una serie de reformas políticas, económicas, administrativas y comerciales que van a transformar el rol de España en la política internacional. Es decir, España se va a introducir en el iluminismo y va a hacer una especie de tiro por elevación para intentar ponerse a la altura de las grandes potencias europeas. ¿Lo va a lograr? Bueno, esa es una gran pregunta que la iremos resolviendo en las próximas clases. ¿Cuáles son esas reformas? Las vamos a ver de manera muy sencilla. En primer lugar, podemos decir que el primer rey Borbón de España, ¿sí?, Carlos V,
hace un diagnóstico y plantea que el Estado español es poco eficiente, es decir, tiene una incapacidad de competir con Inglaterra porque no tiene capacidad productiva y porque su economía es deficitaria. Por lo cual, primero va a intentar centralizar el poder político en la figura del rey. Va a establecer una nueva doctrina, grábense este nombre, que se la conoce como regalismo. ¿Qué significa el regalismo? Significa básicamente que el poder del rey, si bien es absolutista, no proviene de Dios, sino que proviene de la legitimidad y del ejercicio del poder político de ese propio rey. Es decir, es legítimo si es eficaz, si es capaz de llevar adelante sus propias políticas. Depende de la propia política la legitimidad y no de asuntos divinos. Esto le va a traer una serie de conflictos a los Borbones con la Iglesia, que ya los veremos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, va a llevar a cabo Felipe V una serie de reformas administrativas que van a intentar transformar el funcionamiento del Estado español. Esas reformas administrativas van a estar orientadas, en primer lugar, como les dije antes, a centralizar el poder en manos de la figura del rey, ¿sí? A someter a la Iglesia al poder político del rey, ¿sí? No solo someter a la Iglesia al poder político, sino también a tener control sobre las propiedades, ¿sí? Y sobre las funciones que la Iglesia cumple en la sociedad española, donde tiene una alta influencia, a nombrar y a designar funcionarios públicos capaces de controlar el territorio español y de llevar a cabo y cumplir las decisiones del rey. A esos funcionarios se los va a conocer como intendentes, ¿sí? Ahí nace el nombre de intendentes, que ya tenía un origen en la cultura francesa, esa palabra. Y por último, va a llevar a una reforma muy importante desde el plano de lo financiero y lo administrativo. Va a intentar relevar, ¿sí?, las propiedades de los nobles, va a intentar crear un impuesto a la riqueza para incorporar más recursos a la corte española y, sobre todas las cosas, mejorar, una vez incorporados esos recursos, la capacidad productiva. En relación a América, Felipe V va a tomar dos decisiones importantes. La primera decisión que va a llevar Felipe V tiene que ver con la autorización, ¿sí?, ya que Inglaterra le trae un montón de problemas a América por dos cuestiones. Una de las cuestiones es que Inglaterra intenta de alguna manera interferir el control que ejerce España en el comercio atlántico con sus colonias. A través de dos cosas interfiere Inglaterra: el contrabando, ¿sí?, que lo realiza en el Río de la Plata, donde hoy se encuentra la ciudad de Buenos Aires, y el puerto de Montevideo, y en las Antillas, en el Caribe, en la zona de Cuba, ¿sí?, y de lo que es Cartagena de Indias o Portobelo. Ahí Inglaterra, de alguna manera, a través de la acción de los piratas, que son los corsarios autorizados por el Estado inglés para asaltar a los barcos españoles, o a través del contrabando, es decir, a la introducción de mercaderías, sobre todo textiles, producto de la Revolución Industrial, muy baratos, esquivando el control de la Casa de Contratación, que es la autoridad que cobra impuestos por parte del Estado español. Como España necesita, de alguna manera, evitar el avance de Inglaterra sobre las colonias americanas, dispone dos cuestiones, ¿sí?, Felipe V, el primer rey Borbón. En primer lugar, ¿sí?, es muy importante el hecho de que autorice la creación de compañías privadas que, pagando determinados impuestos, van a poder transportar a lo largo del Atlántico determinados productos americanos. En el caso de Venezuela, se va a crear una compañía comercial destinada a intercambiar cacao, a trasladar cacao, la compañía Guipuzcoana de Caracas, y en Cuba se va a autorizar la creación de una compañía destinada a trasladar tabaco y azúcar. Pero además se va a introducir un sistema que se lo conoce como el sistema de navíos de registro. ¿Qué son los navíos de registro? Un sistema que escapa, que elude el monopolio de la ciudad de Cádiz, ¿sí? Es decir, autoriza a otros puertos en España a comerciar y a introducir productos a América. Estas reformas van a ser continuadas por otro rey, el segundo rey Borbón, que es Carlos III, que al subir al poder en el año 1746 inicia una reforma mucho más profunda. Carlos III es un hábil dirigente político que sabe rodearse de ministros iluministas y que tiene la intención clara no solo de reformar el Estado español, sino reformar completamente el funcionamiento de las colonias. Carlos III cree que las colonias tienen determinada autonomía y que esa autonomía las vuelve presa fácil de la diplomacia y del contrabando británico, por lo cual no solo va a centrar sus medidas en la reforma del Estado español, sino se va a centrar en las reformas del sistema colonial americano. ¿Cómo lo va a hacer Carlos III? A través de dos reformas estructurales. En primer lugar, a través de la creación de un nuevo virreinato, el Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato del Río de la Plata se encuentra al sur
de lo que era el Virreinato del Perú, es decir, se desprende de lo que era el Virreinato del Perú y tiene su capital en la ciudad de Buenos Aires e incluye los actuales estados de Argentina, Paraguay, parte de Bolivia, ¿sí? Y Uruguay. ¿Cuál es el objetivo de la creación de ese virreinato que se da en el año 1776? Tiene como objetivo político y geoestratégico evitar, ¿sí?, el contrabando de Gran Bretaña en lo que es los puertos de Montevideo y Buenos Aires, ¿sí? Estableciendo en la ciudad de Buenos Aires un destacamento militar que tendrá a cargo el control de la actividad militar, pero también social, y una oficina comercial que se la conoce como consulado, que va a tener a cargo el control del pago de impuestos y la promoción del libre comercio en esa región. Buenos Aires es una pequeña aldea en ese momento que va a empezar a crecer y que está asociada en ese momento, ¿sí?, como capital virreinal, a determinadas actividades vinculadas con las vaquerías. ¿Qué son las vaquerías? Es una actividad promovida por determinados sectores, conocidos como hacendados, que lo que hacen es cazar, ¿sí?, ganado cimarrón, un ganado libre, para obtener de ese ganado sobre todo cuero, ¿sí?, cuero y cebo, que luego es exportado a Europa. Y la segunda gran reforma que va a llevar a cabo Carlos III es una reforma orientada al libre comercio. ¿Qué es el libre comercio? No significa que se va a liberalizar totalmente y se va a abrir el comercio en relación a otras potencias europeas, pero sí va a desaparecer el sistema monopólico. En el año 1778 se toma la decisión de dictar un reglamento de libre comercio que permite, ¿sí?, el intercambio de productos entre varios puertos americanos y distintos puertos españoles, haciendo desaparecer el monopolio que tenía la ciudad de Cádiz. ¿Qué va a permitir esto? Que España entre a competir, incluso descontando impuestos, con el libre comercio británico, ¿sí? Comienza una competencia contra los británicos, pero además una competencia frente a la actividad ilegal que desarrolla Gran Bretaña a través del contrabando. Estas medidas desarrolladas por Felipe V y por Carlos III van a tener un impacto disímil en América. Van a ser de alguna manera resistidas por ciertos sectores americanos, sobre todo los criollos, que se van a sentir desplazados porque de alguna manera las medidas de centralización política lo que van a hacer es centralizar el poder en los funcionarios españoles, que se van a trasladar a América a intentar controlar la aplicación de esas medidas, y no van a favorecer ni políticamente ni económicamente a los sectores criollos que desean una mayor ascendencia social y se sienten relegados en el plano de la política y la economía en América. Sobre todo van a ser quienes resistan, ¿sí?, a ciertos funcionarios enviados por los reyes Borbones. Una figura emblemática es la figura de José de Gálvez, que se la conoce como el visitador. Los visitadores venían a controlar y corroborar la aplicación de las medidas por parte de las autoridades locales, ¿sí? Esa clase criolla va a ser clave para que pensemos después el proceso de independencia. ¿Por qué digo esto? Porque los criollos, ¿sí?, de alguna manera se van a posicionar en una posición equidistante frente a las reformas que realizan los Borbones y van a empezar a reclamar una mayor participación política en las instituciones económicas y políticas de la colonia. Sobre todo en la región del Virreinato del Río de la Plata, donde se va a desarrollar una clase comercial y de hacendados que va a iniciar entre los años 1806, 1807, 1808, 1809 y 1810 lentamente el proceso de independencia y emancipación de esta región de las colonias españolas respecto de la metrópolis. Eso fue todo por hoy. Me interesa que hagamos entonces un repaso general respecto de qué manera, ¿sí?, el Imperio Español entró en el movimiento ilustrado y qué conflictos tuvo con la potencia hegemónica de la época que fue Gran Bretaña. De eso se trató la clase de hoy. Como vimos, se realizaron una serie de reformas tanto en el Estado español como en las colonias, intentando recuperar la centralidad de ese Estado español, de competir con eficacia tanto con Gran Bretaña como con Francia y de posicionar al Imperio Español en una situación estratégica en mejores condiciones en el plano mundial. Si lo logró hacer, lo veremos en las próximas clases. Sobre todo porque la competencia en el plano político y económico con Gran Bretaña va a continuar y porque además la Revolución Francesa va a tener un impacto clave en las colonias americanas. Y las ideas ilustradas, las ideas iluministas van a ser apropiadas y asimiladas por nuestra clase criolla, que de alguna manera va a tener en las ideas ilustradas y en sus reclamos de mayor participación política y económica las excusas necesarias y las condiciones necesarias para llevar a cabo los procesos de independencia y emancipación en América.
Les agradezco la atención y espero que les haya servido. Les mando un beso grande y nos vemos la próxima clase.